A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Cuáles son las instituciones que se crearon con la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Qué funciones cumplen estas? ¿Es legítima la existencia de estas distintas instituciones? ¿Cuáles son las metas que han alcanzado en estos 4 años? Esto es Feedback, bienvenidos y bienvenidas. Feedback es un espacio de intercambio de ideas, opiniones, un diálogo en el que nos proponemos entender cómo se manifiesta el derecho a la comunicación e información. Cada semana estaremos junto a Juan Pablo Sáenz, quien es abogado especialista en temas de comunicación, Cruzcaya Rojas, comunicadora con amplia experiencia en el área de comunicación e información, y yo, Tami Vallejo, especialista en Derecho Público e Internacional, también con una experiencia en temas de comunicación e información. Esta es nuestra primera temporada. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la institucionalidad creada por la Ley Orgánica de Comunicación. El artículo 54 de la Ley Orgánica de Comunicación prevé que dentro del funcionamiento del CORDICOM había o debe existir un mecanismo de participación. Concretamente se está refiriendo a un consejo consultivo que está conformado por diferentes representantes de la sociedad civil vinculados a los temas de comunicación. Es así que piensa en el área académica, en profesores en el área de comunicación, también estudiantes, comunicadores, organizaciones sociales que se dedican a la promoción de la cultura, entre otros. La importancia de este consejo como mecanismo de participación es esencial por cuanto permite, como su nombre lo indica, ser una especie de órgano asesor, consultor a las autoridades que están encargadas de tomar decisiones, en este caso, regular temas de comunicación, y le pueden dar a esta autoridad su asesoría, su conocimiento, ya que están inmiscuidas en el área de la comunicación. Sin embargo, este consejo consultivo, que además viene desde una línea de la Constitución que ya menciona que los diferentes gobiernos en todas sus instancias deben incorporar mecanismos de participación. Si bien este no es el único, ¿no es cierto?, hay una redacción, el legislador ha querido que obligatoriamente se conforme de esta forma a la que me he referido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Comunicación, y es sumamente importante, como dicho, viene desde la Constitución. Si nosotros analizamos la ley, no da muchas luces acerca de su conformación y tenemos que ir al reglamento. En el reglamento se establece que es el Consejo Nacional Electoral quien deberá conformar colegios electorales para designar a estos distintos representantes. Y desde ahí ya vemos que en la práctica esto puede constituirse en una traba, porque estos mecanismos de participación deben facilitarse, creo yo, para que se conformen inmediatamente. Adicionalmente establece que quienes se designan como representantes deben estar debidamente acreditados ante los diferentes ministerios, y este trámite, una vez más, puede ser que esté regulado o no, o puede constituirse una especie o un trámite engorroso que lo que hace es que las diferentes personas de la sociedad civil pierdan un poco el interés en esta participación, que además evidentemente no tiene una remuneración, pero tiene la capacidad, si a este mecanismo de participación se lo toma en serio, como he dicho, de incidir en la elaboración de esas políticas públicas, de esos ordenamientos, de esas regulaciones que está encargado de dictar el CORDICOM. Y justamente hemos puesto este ejemplo el día de hoy porque queremos rescatar quizás estos mecanismos que se han incorporado, que están presentes en la Ley de Comunicación y de los que no se habla mucho. Siempre que pensamos en la ley y en su institucionalidad, pensamos en Supercom, pensamos en el Consejo de Regulación, pero ¿qué pasa con estos otros elementos que debieron ser parte desde el inicio en la conformación de uno de sus organismos esenciales? Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente segmento con Juan Pablo, quien nos va a comentar un poco sobre este ejemplo de la semana de hoy.
Para entender cómo ha sido aplicada la Ley Orgánica de Comunicación en los años que han pasado desde su promulgación, es muy importante comprender y analizar el rol que ha jugado la institucionalidad que fue creada por esa ley. Puntualmente, la Ley Orgánica de Comunicación creó a dos instituciones: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, también conocido como CORDICOM, quien es el encargado de regular el tema de comunicación e información. Esto significa dictar reglamentos. Y por otro lado está la Superintendencia de la Información y Comunicación. Ellos son quienes controlan, ellos son quienes determinan si es que ha habido incumplimientos y quienes sancionan. Entonces, como les decía, es muy importante que comprendamos cuál es el génesis de estas instituciones, qué hacen estas instituciones, analizar inclusive cuál es la legitimidad, cuál es la razón de ser de estas instituciones, para poder analizar la película completa, para entender en realidad qué es lo que ha pasado en el Ecuador, de qué manera ha sido aplicada la ley y, lo más importante en la coyuntura actual, entender y analizar y proponer posibles reformas a esa Ley Orgánica de Comunicación. Bueno, en primer lugar, es importante adelantar que vamos a hablar un poco de la legitimidad, de la razón de ser de estas instituciones. Vamos a hablar de un poco, vamos a contrastar un poco la razón de ser del CORDICOM y la razón de ser de Supercom, ya que el CORDICOM obtiene su razón de ser directamente del pueblo ecuatoriano. En la consulta popular del 2011 se le preguntó al pueblo ecuatoriano si es que quería tener un consejo de regulación para regular la difusión de contenidos, y el pueblo dijo que sí. Sin embargo, no se dice nada de la Supercom. Desde ahí ya comenzamos a ver que la forma en que el tratamiento que se le ha dado a estas dos instituciones es diferente. Queremos hablar también de algunas instancias importantes que no se han dado. Por ejemplo, el CORDICOM debía haber tenido un consejo consultivo donde debían haber estado presentes y representados realizadores audiovisuales, comunicadores sociales, organizaciones sociales, catedráticos universitarios. Sin embargo, por razones que se explicarán más adelante, este consejo consultivo nunca se dio. Entonces, nuevamente, las regulaciones que salen, los reglamentos que salieron de este consejo, podían haberse beneficiado seguramente por la existencia de este consejo consultivo, y esto ha impactado de alguna forma la calidad de esas regulaciones. Esa es una buena pregunta. Y finalmente, vamos a hablar también un poco del rol de la política pública en materia de comunicación e información. ¿Quién al final dicta la política pública en el Ecuador acerca de comunicación e información? La Ley Orgánica de Comunicación no es clara al respecto. La Ley Orgánica de Comunicación señala en un par de apartados que es el CORDICOM el encargado de dictar política pública. Hay algunas voces y algunas instituciones que dicen que, por el contrario, es la Secretaría Nacional de Comunicación quien debe estar llamada a dictar esta política. Existen ciertas competencias del Ministerio de Telecomunicaciones vinculadas con política pública también. Entonces, lo que queremos un poco es explicarles cómo esta falta de claridad en el tema a la finalidad impacta en la existencia de una política pública y de nortes determinados en el caso de la información y la comunicación. Es muy importante resaltar algo que ha dicho Tami con respecto a este tema del Consejo Consultivo, y tiene que ver con que la ley y el reglamento, desde la forma en que están escritos, dificultan ya la conformación de este importante órgano. La ausencia de este órgano en este caso no se debe a la falta de voluntad política, no se debe a la ausencia de gestión, sino que por el contrario, la necesidad de conformar colegios electorales para cada uno de estos grupos, que recordemos cuáles son: realizadores audiovisuales, comunicadores sociales, organizaciones de promoción de cultura, catedráticos universitarios en las facultades de comunicación y estudiantes de comunicación. Lo que determina el reglamento de la ley de comunicación y lo que determina la misma ley es que debería pues en algún momento debían haberse creado estas instancias, estos colegios electorales, de cuyo seno serían elegidos estos representantes. Pero pensemos un poco ya en la práctica qué significa esto. Esto significa que debía haber el Consejo Nacional Electoral, y de hecho el CORDICOM sabemos que estuvo en conversaciones con ellos, pero para que vean lo difícil de esto, es que el Consejo Nacional Electoral debía haber organizado estos colegios electorales en todas las provincias del país. Entonces se hubiera necesitado elaborar una elección o elecciones seccionales
para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos representantes en todo el territorio ecuatoriano. Entonces ahí vemos que en realidad el problema es complejo, no se debe solamente a un motivo, no solamente es falta de gestión, sino que responde en muchísimas de las instancias a problemas que están adentrados y problemas que nacen directamente del articulado de la Ley Orgánica de Comunicación. Eso es importante tener en mente a medida que continuemos con nuestro programa. Bueno, y ahora sí, para comenzar con nuestra discusión y para adentrarnos con mayor profundidad en los temas tratados, ¿qué les parece si conversamos un poco acerca de este tema de la legitimidad que yo había hablado al principio del programa y acerca de la diferencia de génesis que existe entre el Cordicom y la Supercom? ¿Ustedes cómo ven este tema? El hecho de que no se le haya preguntado a la gente en la consulta popular acerca de la conveniencia o de si querían tener una institución controladora como la Supercom, ¿eso para ustedes les parece que hay un problema ahí? ¿Les parece que eso le resta legitimidad frente al Cordicom, que sí fue mencionado expresamente en la consulta? O sea, a mí me parece, perdón que me adelante, me parece que de plano debería existir una sola institución, ¿no? Que va de la mano incluso con la nueva reconfiguración que se ha hecho en muchas instituciones del Estado, que por un lado tienes las que controlan y por otro lado tienes las que regulan. La lógica de las agencias de regulación y control, dices que tienes en el área de hidrocarburos, que tienes en el área de minerías, tienes en el área de telecomunicaciones, en salud. Entonces, creo yo que en el sector comunicación también se debería ir con esa lógica. Me parece que ordena mejor la casa y que además hace sentido con toda esta política y este plan de austeridad que tenemos actualmente en el gobierno, ¿no? Y por otro lado, creo que eso evita, porque me parece a mí que se ha sucedido, que un poco las dos instituciones compiten a veces en tareas para las que efectivamente no fueron creados, ¿no? Les tienes a las dos, por ejemplo, compitiendo con procesos de promoción, procesos de socialización y demás en territorio, y muchas veces se contradicen incluso entre sí, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente debería existir una sola institución, y que creo que debería ser por el lado del Cordicom, ¿no? Que el Cordicom cuenta justamente con esa validez, con ese espaldarazo que vino desde la ciudadanía al haber sido consultado en consulta popular, ¿no? Sí, yo creo que es clave lo que dice Cruzcaya, y no se reflexiona muchas veces sobre la pregunta que se le hizo a la gente en el 2011. 2011, sí. En el 2011, claro, se le dice, ¿usted quiere un organismo que regule estos temas? Le pone en específico, se refiere a temas de contenido, habla de contenidos discriminatorios, de temas de contenido sexualmente explícitos y algún otro violentos. Violencia y sexualmente explícitos. Y incorpora en la pregunta la palabra de responsabilidad ulterior. Entonces, ciñéndome a tu pregunta, yo sí creo que en la pregunta que se le hizo a la ciudadanía sí están implícitos una institución o sea, la regulación más el control. Así es. Entonces, no es que, o por lo menos yo parto de la premisa de que sí, ahí hay una anuencia en el control. Es decir, no podemos decir, no, es que no se le dijo que existía una Supercom. Sí, lo que tenemos claro es que quería que alguien regule y que habían responsabilidades, y para mí eso es control. Además, ¿cómo regulas? Ya hemos hablado nosotros del tema de las infracciones y tal. ¿Cómo regulas si es que no tienes algún mecanismo, no necesariamente las sanciones pecuniarias y tal, pero que imponga límites al ejercicio, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión, como en estos casos concretos, como en el tema de contenidos violentos o discriminatorios? Entonces, eso es una cosa. De ahí, en el momento en que el legislador operativiza la legislación, se le ocurre que, bueno, que no una, porque yo también estoy de acuerdo contigo en eso, Cruzcaya, de pronto solo una institución podía tranquilamente ejercer estas dos competencias, pero es el legislador el que ahí salta y dice, no, quiero aparte una superintendencia. Me imagino siguiendo el modelo que existen superintendencias para temas específicos, como tema de compañías, ahora la superintendencia de tierras, puramente una agencia de control y regulación, como ya lo referías. No sé si es el mejor modelo, yo ahí también tengo mis dudas. Me parece que uno solo incluso podría integrar estas funciones y capaz sí sería hasta más efectivo. Y yo creo que incluso al tener en el campo de la comunicación y de la libertad de expresión, que es un campo tan sensible, y al tener una instancia dedicada solo a controlar, eso implica que incluso todos los dardos le dirija solo a esa institución, y esa institución se embiste de un rol un poco
no digo que lo sea, Total. pero se enviste de un rol un poco perverso, ¿no? Es el malo de la película. En cambio, si tienes una institución, ¿no es cierto?, que regula, que controla, que desarrolla, que está cerca de todos los actores, de los medios y demás, o sea, sería como un tema más integral, ¿no? Y no le vería solo como el malo ellos, que esté ¿no? encargado de la promoción, además, Así es. ¿no? Y esto es como Exacto. hemos hablado en el pasado, que no necesariamente, o las sanciones en realidad deberían ser la última alternativa que existe, sino que debería haber procesos de capacitación, debería haber procesos de promoción de estos derechos, y tal vez ahí sí un consejo, por la naturaleza y por el hecho de estar conformado por diferentes personas, por diferentes representantes de diferentes sectores, puede tal vez hacer eso de una manera más natural, ¿no? Eso nos lleva también a otro tema que ya hemos hablado, y quisiera escuchar cuáles son sus opiniones sobre este tema del consejo consultivo. A veces, y ustedes que tienen vasta experiencia tanto en lo público como en lo privado, cuando han estado en lo público, a veces algo que se ha criticado mucho y algo que yo he visto personalmente también, es que muchas veces se trata de regular desde un escritorio, a veces se trata de dictar ciertas normativas que, por muy bien intencionadas que sean, el momento de ser aplicadas, nos damos cuenta que no tomaron en cuenta ciertos elementos ya de la realidad que buscan regular. Entonces, ¿ustedes cómo ven este tema del consejo consultivo? Yo en algún momento había pensado que quizás sería interesante a estos miembros del consejo consultivo elevarles, en una posible reforma a la ley, elevarles a consejeros, hacer que los consejeros del CORDICOM, en vez de ser solo representantes de instituciones del Estado, en vez que en la actualidad representan, como ustedes saben, a la Defensoría del Pueblo, a los GADS, al Consejo de Participación Ciudadana, sino que tengan el mismo rol de consejeros, estos miembros de gremios profesionales, miembros de realizadores audiovisuales, estudiantes de comunicación. ¿Cómo ven ustedes ese asunto? ¿Piensan ustedes que eso sería beneficioso y sería virtuoso para el rol específico de regular el tema de la comunicación? Yo creo que el planteamiento que tú estás poniendo parte de una premisa que es práctica y que es media común, que es no nos tomamos muy en serio la participación. Sobre todo en las entidades públicas cuesta mucho entender la importancia que tienen los mecanismos de participación. Evidentemente el consejo simplemente es consultivo, te da una asesoría, pero yo creo que ahí puede haber un gran aporte. Entonces, si la conformación actual del CORDICOM realmente incorpora los aportes, los toma en serio, se sienta, dialoga y realmente te crees la participación, yo creo que no es necesario que les involucres directamente en la institución, porque nuevamente vas a tener, ahora un consejo conformado por 10 personas más, ampliando los diferentes sectores donde representan, y eso no necesariamente te garantiza que vas a tener las voces de toda la sociedad que en este caso está siendo beneficiada o afectada por las diferentes políticas o regulaciones. Entonces a mí me parece, en mi opinión, yo sí mantendría el consejo, incluso más bien le trataría de empujar un poquito más, que no sea solo consultivo, sino que en algunos casos tenga una incidencia vinculante. mayor, si quiero fortalecer un informe vinculante en ciertas temáticas. Pero claro, lo que decíamos hace un rato, partamos de facilitar en la legislación, ahora que estamos hablando tanto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, facilitar la conformación de estos entes y cambiar el chip y la mentalidad y creer que la participación no es una traba administrativa, sino es algo que te puede brindar un aporte, voces de lo realmente de las personas con las que incides en la formulación de las políticas y regulaciones. Yo también estoy de acuerdo en ese sentido. No me parece, e incluso por el tema de manejarlo y por el tema de quiénes serían los representantes, no me parece tanto que debería ampliarse el marco de quiénes son los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Sin embargo, los consejos consultivos, al ser una participación multidisciplinaria, al tener una variedad de actores, de todos los que intervenimos en el proceso de comunicación, evidentemente le daría un aire mucho más democrático y además de conocimiento, de certeza sobre determinadas temáticas. Yo estoy muy segura que muchas de las regulaciones y muchas de las cosas que salen de muchas instituciones del Estado no tienen una base ni teórica ni una base de conocimiento pleno de la realidad. Yo me siento aquí tras del escritorio y yo regulo desde aquí, desde lo que yo creo. Pero sí me parece que hay una desconexión de la realidad, y si estos consejos consultivos funcionasen bien, funcionasen adecuadamente, podríamos tener ese otro lado al momento de regular y al momento de generar una serie de acciones que van a afectar a esos mismos actores que participan en el sistema de comunicación social, ¿no? Perfecto. Bueno, para terminar nuestro programa de hoy, tenemos un par de preguntas de nuestra audiencia. Luis Antonio Caicedo nos hace una pregunta que puede parecer demasiado simple, pero en realidad es una pregunta que en realidad refleja
un sentimiento de alguna parte de la sociedad. Él nos pregunta, ¿no se debería mejor derogar simplemente la ley de comunicación en lugar de pensar en reformas, en lugar de pensar en cómo reestructurar este tipo de institucionalidad? ¿Qué pasa si es que simplemente se deroga la ley de comunicación? ¿Cuáles serían las consecuencias de este escenario? Yo creo que si se deroga la Ley Orgánica de Comunicación estamos retrocediendo en derechos. Nadie dice que la Ley Orgánica de Comunicación sea un documento perfecto, ni es un dogma como la Biblia, que no lo puedes cambiar, no lo puedes reformar y demás. Creo que ya hay un proceso, un aprendizaje previo. Creo que hay una serie de sectores en la sociedad que se han involucrado en este campo. Creo que efectivamente se tienen que reformar algunos puntos de la Ley Orgánica de Comunicación, y no porque protesten tales o cuales sectores, porque les parece o no injusta, sino porque hay algunos puntos, además, en la misma Ley Orgánica de Comunicación que son inaplicables por la realidad de nuestro país, por la realidad de varios sectores. Entonces, todos esos temas requieren ser revisados. Pero al no tener una ley orgánica de comunicación, me parece que estamos retrocediendo, porque hay algunos puntos que merecen estar regulados, que merecen estar controlados, que merecen ser acompañados por procesos de capacitación y también merecen ser sancionados. Perfecto. Tami, Marianela Coronel nos pregunta, si es que no existe mano dura, ¿cómo garantizar que los medios de comunicación cumplan la ley y respeten los derechos de los demás? Creo que esta pregunta está un poco vinculada también con lo que habíamos analizado en programas pasados, con esto de que en primer lugar debería primar la capacitación y no debería irse directo a la sanción. Pero, ¿qué opinas tú? Si no existe mano dura, en otras palabras, si es que Supercom no actuara como actúa, que a veces yo sí pienso que existen excesos, estaríamos en un escenario donde en realidad los medios harían lo que les dé la gana y donde nadie respetaría los derechos de las personas. Lo que pasa es que yo creo que, hablando de la institucionalidad, yo creo que la ley configuró una institucionalidad que permite operativizar, controlar, regular el tema de la comunicación. Y eso depende de cómo lo utilices. Es decir, este es el momento, creo yo, para que los ciudadanos revisemos la ley y nos empoderemos nosotros de esa institucionalidad. Porque si tú lees muchos capítulos de la ley, están direccionados a eso, a devolverle ciertos derechos a la ciudadanía. Pero si nosotros no nos empoderamos, si nosotros no somos quienes estamos atentos, conformamos vedurías, estamos pendientes en los temas de capacitación, si algo nos molesta en los medios, tenemos las acciones. Yo creo fielmente que uno de los mejores aportes de la ley es precisamente abrir estos canales para la ciudadanía, para que sean ellos quienes, cuando ven vulnerados, violentados sus derechos en los medios de comunicación, que puede suceder, vayan y acudan a esa institucionalidad y sean ellos los que canalicen. Ya veíamos en un programa anterior el número de denuncias presentadas, resueltas en el año anterior, no son mayoritarias por parte de la ciudadanía. Entonces eso ya nos está diciendo que falta un empoderamiento y por ende un rol por parte de las organizaciones públicas que conforman la ley orgánica o que fueron creadas por la ley para más bien capacitar y dotarle a la ciudadanía de esta empoderarle sobre la ley, explicarle cuáles son los mecanismos, o espacios como estos también tienen un rol que cumplir. Y ahí no hace falta la mano dura, porque pensamos en la mano dura, en la autoridad que dice, a ver, esto se sanciona. No. O que siempre tiene que ser alguien más, un externo. Quizás estoy descontextualizando la pregunta, pero lo entiendo así como mano dura. O sea, siempre hay una autoridad, como decías tú, es la Supercom la que sanciona y tal. No, debemos ser los ciudadanos quienes actuemos frente a las vulneraciones que a nosotros nos afectan, ¿no? Esa es mi opinión. Perfecto. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos. Les agradecemos mucho por acompañarnos y les invitamos a que continúen con nosotros en nuestro programa Feedback. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback.